Empezaremos con Laura Cleries, que como os decía es directora de Lizaba Research, directora del Master in Design through New Materials, una crack de los materiales de construcción innovadores y una buena amiga. Y muchas gracias por estar aquí y te paso la palabra. Bueno, hola, buenos días a todos. Y bueno, gracias Rita y Salvador por invitarme a esta charla, a esta conversación, a este diálogo. ¿Ya? Guay, perfecto, todo bien coordinado. Bueno, pues como decía, buenos días. A mí me han encargado un poco de hablar de materiales, obviamente, y el título que he traído hoy de la sesión es Materiales con sentido, es decir, entender cómo seleccionamos los materiales en el contexto que me han pedido hoy, que es la salud, ¿no? Este grupo de trabajo de salud y arquitectura. Nosotros en Lizaba Research tenemos una línea de investigación que es Decoding Wellbeing, es entender qué quiere decir este término de salud. Nosotros lo asociamos al concepto de well-being y para nosotros hay tres aspectos importantes en lo que es definición del well-being. El aspecto físico, pero también el aspecto emocional e incluso el aspecto cultural. De ahí que hoy pues, os hablaré de materiales que responden a estos conceptos. Bueno, concepto de físico. El concepto de físico se asocia mucho a lo que es un material y todos esos componentes más químicos, ¿no? Ese aspecto más de la toxicidad que hoy en día se está trabajando y se está trabajando muy bien desde una plataforma que es Friendly Materials, donde parametrizan todos los aspectos y componentes de los materiales para ofrecernos pues, esos materiales saludables que no contienen tóxicos para la salud humana. En ese sentido, hemos de ir un poco atrás y entender que los materiales naturales, las cerámicas, las maderas, todos aquellos materiales que ya por sí existen en la naturaleza, son potencialmente más sanos a nivel químico que otros materiales más sintéticos, como comentaban anteriormente, ¿no? Los sintéticos, los plásticos, etcétera, etcétera. De ahí que hay un poco un retorno a estos materiales nobles, ¿no? Los materiales naturales y nobles, donde realmente podemos potenciar su uso, por ejemplo, en entornos de interior o de construcción. También hay una tendencia actualmente a entender cómo desarrollamos nuevos materiales naturales. Hay una tendencia de incorporar, por ejemplo, todo lo que son residuos de café, el pozo del café, en materiales ya existentes, como el cemento. En este caso, Xavier Laurent pues, hizo un trabajo de desarrollo de este material. Y también nuevas experimentaciones para incorporar y hacer esos nuevos naturales, ¿no? Esos nuevos orgánicos, que también pues, a la larga pueden entrar en una cadena industrial y poderse producir para dar salida a materiales más saludables y menos tóxicos. También estamos en un momento que los naturales no solo se experimenta a nivel orgánico, sino se experimenta también a entender cómo los podemos transformar mediante, por ejemplo, pues esos biomateriales, ¿no? O en vez de recurrir a ligantes sintéticos, pues por ejemplo, spray cork, glue cork, que realizan o desarrollan un material en spray que está formado a base de corcho y de un biomaterial que hace de ligante, que hace para poder realizar realmente este proceso de spray, ¿vale? De aquí que estamos mezclando pues esa nueva generación de bioplásticos, podríamos decir, con esa componente natural y con todas las propiedades naturales que, por ejemplo, en este caso el corcho pueda tener, ¿no? A nivel de temperatura, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, hay toda una gama y una tendencia de investigación que son los materiales más avanzados, es decir, introducir agentes activos, micropartículas que puedan, por ejemplo, reducir la polución de una ciudad mediante las partículas que absorben el CO2. ¿Vale? Esto es en el caso de este edificio, donde hay una pintura a base de óxido de titanio, que es el que absorbe el óxido de carbono. Hay dos. Tanto esta vía también es más tecnológica, sale más de centros tecnológicos, pero también es vía que sobre todo se está explorando a nivel más de infraestructura de ciudad, a nivel de interiores.
Y también, curiosamente, como un poco contratendencia a esta visión de la polución en las ciudades, etcétera, etcétera, se están desarrollando nuevos materiales que parten de elementos que antes podían ser más tóxicos en la ciudad. Entonces, se están desarrollando desde lacas para cerámicas o tintes textiles, en los dos casos, que parten de haber capturado toda esta polución y transformarlos para generar eso, pues una nueva generación de material que parte del waste, parte del residuo, pero el residuo de polución de las ciudades. Esto en cuanto a lo físico, ¿no? Al tóxico, ¿no? A la parte química. Pero también hay una parte muy importante que es la emocional, la salud emocional o el well-being emocional. Dice el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos que un 30% de los americanos en toda su vida va a experimentar un periodo de ansiedad, ¿no? Un periodo de enfermedad mental asociado a la ansiedad. De ahí que también tenemos que observar los materiales, los interiores, las construcciones también de una parte que realmente pueda ser más holística, incluso más sensorial. Hemos de procurar que aquellos entornos nos proporcionen un bienestar sensorial. De ahí estas imágenes, ¿no? Algo que nos lleve más al tacto, que nos lleve más a experimentar en todos los sentidos, no solamente el visual, sino también pues, sonido, tacto, etcétera, etcétera. Y aquí hay una tendencia también bastante interesante, que es ir un poco a replicar o a entender o a incorporar lo que sería un factor más humano, ¿no? Y de ahí entran muchos acabados, muchos materiales que incluso recuerdan a la piel humana. Esto es una tendencia que está apareciendo en producto. Obviamente, producto y moda son los que van más rápidos de incorporar la tendencia, pero creemos realmente que a nivel de interiores esto irá incorporándose más. No quiere decir que vayamos a tener plumas dentro del interior, pero sí que de alguna forma interiores que apelen un poco a ese concepto más humano. Y también el concepto de haptic, ¿no? El concepto de materiales o objetos o interiores que te inviten a tocar, que tengan algo de serendipity, algo de no esperado, ¿no? Como podría ser aquí en este espejo. Es algo que realmente no es funcional. No es funcional, están apretando aquí. No es funcional, pero le da pues como una vida diferente. En este sentido, hemos de aumentar y potenciar lo que es la tactility, ¿no? La tactilidad de los objetos. En madera puede ser pues, hacer más grabados, superficies más texturadas, pero esto puede ser hasta incluso una tendencia que hay ahora, que es vestir los electrodomésticos. Normalmente estamos acostumbrados, incluso una Alexa, ¿no? Es un cilindro metálico, ¿no? Cuando es algo que realmente la interacción es mucho más humana, es de voz que estás interaccionando con el objeto. Y ahí hay que realmente traer esos objetos a un mundo más humano, más sensorial. De ahí que muchas marcas estén introduciendo pues, materiales textiles en sus electrodomésticos. También los espacios amables, el concepto de kindness, decíamos haptic es importante, kindness también, entornos amables. Amables que se pueden reproducir o se pueden materializar pues, con, por ejemplo, acolchados, ¿no? La sensación de cómodo pues viene muchas veces por el procedimiento de acolchar. No solo en interiores, también en coches es una de las vías. Y también entornos que te engloban, ¿no? Que hace que pierdas un poco el sentido de la distancia, el sentido del espacio. Hay espacios como el Chroma Yoga, donde utilizan el color como vía de mood, de emoción, ¿no? Y dependiendo del color, pues estás trabajando un tipo de emoción u otra. O también espacios más de instalación, donde trabajan con materiales mucho más gomosos, más los inflables, ¿no? Los inflables de toda la vida, pues de alguna forma es esa sensación de acompañarte en todo el cuerpo. Y obviamente hemos de pasar a un sistema mucho más intuitivo de comunicación,
Los números quizás ya no nos valen, quizás es interesante trabajar, dar la información con colores, que es mucho más intuitivo, como humanos entendemos mejor el color que un número, donde no sabemos dónde está la escala. Este es un ejemplo de cómo medimos el azúcar en sangre a través del color. En vez de dar un número, pues da un color. Y la última ya, que voy bastante tarde, sobre todo la parte cultural. La parte cultural también sigue siendo importante en un momento en que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Por qué no una inteligencia cultural? Un contexto cultural. Algo que apele más al aspecto antropológico, ¿no? Al primitivo, al humano primitivo. Algo que recuerde de que, bueno, que somos personas y que no somos máquinas, ¿no? Y que tenemos una historia detrás y que podemos tener esa referencia a través de algún elemento a ese aspecto más antropológico. También la idea de confort primitivo, ¿no? Referirnos un poco al pasado, entender cómo anteriormente entendíamos el confort en un entorno de vida. Y bueno, hay ejemplos de proyectos que hablan de esto. También el concepto de biofilia, que aquí pues, lo he presentado solamente con lo que son los patterns, pero obviamente hay toda una filosofía detrás de la biofilia que muchos conoceréis, no soy la experta yo, pero que de alguna forma nos recuerdan también a ese contacto con la naturaleza. Y no me refiero a poner un árbol dentro de casa, sino que hay materiales que pueden reproducir o hacernos evocar ese sentimiento. También dentro del contexto de la espiritualidad, que hay un súper auge de la espiritualidad, también entender como referencias a los cristales, ¿no? A esa energía no percibida, pues también va a tener más importancia. Ese aspecto de misterio, ¿no? También de no materiales que son un poco más intrincados, que tienen diferentes capas, que nos invitan un poco a entenderlos o a interactuar con ellos. Y también la ética. La ética es un fenómeno que cada vez muchas más empresas van a tener en cuenta. El consumidor también de alguna forma quiere entender que su entorno es más ético, por su material más ético. También ahí habrá un componente importante desde el consumidor. Y bueno, solo para acabar, esto no es ciencia ficción, esto está pasando. Hay un interés en entender cómo creamos espacios de well-being. Esta es la instalación de Google en Milán de este año, que era Space for Being, donde daban una especie de Fitbit que medía los factores biométricos de las personas dependiendo de qué espacio entraban, ¿no? Y de aquí han generado información de en qué espacio se sentían mejor las personas. Y bueno, ya está aquí, porque me he pasado. Y